Han estado siempre en la ciencia, pero no las vemos. La historia se ha encargado de esconderlas. Han vivido y todavía viven a la sombra de sus compañeros, relegadas por las élites intelectuales de cada época. Es el momento de darles visibilidad y que ocupen su lugar en la historia. Lisa Meitner, física, fue pasada por alto por el Comité Nobel, otorgándole el premio a su compañero Otto Hanks, siendo ella la verdadera descubridora de la fisión nuclear. Alicia Bell, química, desarrolló el primer tratamiento contra la lepra, hasta la aparición de los antibióticos. Sin embargo, no obtuvo su reconocimiento hasta pasados 50 años. Cecilia Payne, astrónoma y astrofísica. A pesar del rechazo que sufrió por parte de la comunidad científica, desarrolló y descubrió la teoría la cual determina que el Sol está compuesto por hidrógeno y helio. Heidi Lamar, inventora y actriz. Tras escapar de un matrimonio opresor para cumplir sus sueños, fue la mujer que descubrió la base del wifi moderno. Vera Rubin, astrónoma, tuvo que abandonar la oportunidad de estudiar en Princeton dado que no se les permitía a las mujeres estudiar. Sin embargo, fue la descubridora de la materia oscura. Margaret Hamilton, científica, matemática e ingeniera. A pesar del rechazo que tuvo que soportar por parte de sus compañeros varones, desarrolló el software que llevaría el Apolo 11 a la Luna. A pesar del rechazo social, las prohibiciones y dificultades para conseguir una educación, la ciencia está llena de huellas de mujeres. Yo de mayor quiero ser como ellas.